Todos queremos entender, saber por qué alguien cambia, por qué algo se rompe, por qué duele. Pensamos que si lo entendemos va a doler menos, que la respuesta nos va a dar paz. Pero entender no siempre sana. A veces entender es abrir una puerta que ya no se puede cerrar. Y entonces te preguntas, ¿qué pasa cuando entender ya no te libera, sino que te destruye poco a poco? Eso es exactamente lo que Aniquilación nos pone delante. Lena está justo ahí, bióloga, es militar, su marido desapareció en una misión y un año después vuelve, pero ya no es él. Cuando lo ve enfermar, Lena descubre la verdad. Hay una zona donde las leyes de la naturaleza están distorsionadas, The Shimmer. Todo lo que entra cambia y en ese instante Lena decide entrar. Necesita saber qué hizo que su marido volviera tan cambiado de ese lugar. Dentro del Shimmer todo se transforma, la materia copia la vida, todo se mezcla, todo se reescribe. Lena empieza a entender que ese lugar no te mata, lo que hace es absorber. Y cuanto más observa, más siente que algo dentro de ella también empieza a cambiar. Y eso también nos pasa afuera. Cuando algo nos duele, cuando una idea se nos mete muy adentro, acabamos girando una y otra vez sobre lo mismo, buscando entender, y llega un punto en el que ya no eres tú pensando en el problema, sino que es el problema pensando por ti. En el Shimmer el miedo no entra por los ojos, entra por la carne. Una de las exploradoras es devorada por un oso, pero su grito sigue saliendo de la boca del animal. Una voz humana atrapada dentro de algo que ya no la recuerda. Esta secuencia no va solo de terror, habla de cómo el sufrimiento deja huella. Cuando algo te marca de verdad, una parte de ti queda dentro de eso. No importa cuánto avances, lo que pasó sigue ahí. A veces creemos que hemos pasado página, pero solo aprendemos a vivir con el ruido que quedó. A medida que avanzan el grupo empieza a romperse. No es el Shimmer quien las destruye, es lo que el Shimmer les muestra de sí mismas. El Shimmer funciona como un espejo sin piedad. No te muestra lo que quieres ver, sino lo que realmente eres cuando ya no puedes fingir. Cuando algo se rompe, una relación, una amistad, una familia, todos queremos estar viviendo y pasando por lo mismo. Pero en realidad cada uno está viviendo su propio y único reflejo. Uno siente culpa, otro rabia, otro miedo. No porque no se quiera compartir el dolor, sino porque cada uno necesitamos reaccionar de una manera distinta frente a lo ocurrido para poder seguir adelante. Y por eso a veces intentar entendernos solamente nos aleja más. Después de un tiempo en el Shimmer ya no queda unión, y ahí es cuando una de ellas suelta una frase clave. La autodestrucción está en nuestro ADN, y no lo dicen como una metáfora, lo dicen como alguien que por fin acepta algo que siempre ha sabido. Pues todos tenemos ese impulso. Nos saboteamos incluso cuando queremos arreglarnos. Rompemos lo que amamos solo para comprobar si sigue ahí. Tocamos la herida una y otra vez, no para curarla, sino para sentir que todavía duele. Quizá por eso el Shimmer no destruye a nadie, solo deja que cada una se encuentre con su forma de caer. Lena al fin llega al corazón del Shimmer. De una luz nace algo imposible, una figura humana sin rostro que se mueve al ritmo de ella. Lena intenta escapar, pero cuanto más lucha, más se sincronizan. Y entonces lo entiende. El Shimmer no quiere matarla, quiere ser ella. Quiere entenderla tan profundamente que para hacerlo necesita ocupar su lugar. Y ese es el verdadero horror. No que algo te destruya, sino que te imite tan bien que deje de quedar algo tuyo. Lena sobrevive, sale del Shimmer, pero algo en ella ya no es igual. Lena no derrotó al Shimmer, lo comprendió y al hacerlo se convirtió en parte de él. Y tal vez eso sea lo más humano de todo. Cambiar, dejar que algo te transforme y seguir adelante aunque ya no seas la misma persona que empezó el viaje. Porque en ocasiones entender no nos destruye, solo nos enseña a mirar distinto, a aceptar que hay cosas que no se curan, pero con el tiempo dejan de doler igual. Así que nada gente, si os ha gustado este vídeo, hacedmelo saber con un like, comentad qué otros vídeos o temáticas queréis ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.